comenzar, perdonad porque no ando yo muy fino hoy, pero en fin. Bueno, como sabéis, varios consejeros de CECOSAN solicitaron una convocatoria extraordinaria del Consejo de Administración que se va a celebrar mañana. Entonces, mañana también se va a celebrar una convocatoria ordinaria, la convocatoria ordinaria bimestral que tenía que celebrarse. Se hará posteriormente, primero la convocatoria extraordinaria y luego la ordinaria. En cuanto a la extraordinaria, el punto del día que ellos quieren que se trate es el relativo a hacer efectivo el incremento salarial a los trabajadores de SECOSAN conforme al Real Decreto Ley 24/2018 antes del 31 de diciembre de 2019. Bueno, aquí hay que decir que por parte de la Presidencia y por parte también de Ciudadanos estamos totalmente de acuerdo y conformes en la subida salarial que haya que efectuar a los trabajadores de CECOSAN en la cuantía que se acuerde o que la ley determine. Y en ese sentido quiero poner un poco de manifiesto cuál es el escenario en el que nos hemos movido, porque esta postura es la postura que hemos tenido siempre, pero una postura que además ha sido guiada por criterios de absoluta prudencia. De absoluta prudencia en el siguiente sentido, en el sentido de que en la previsión de ingresos y gastos que se había hecho de 2018 solo se contemplaba un 1,70% de incremento de la masa salarial. En segundo lugar, que la previsión de ingresos que se había hecho en SECOSAN para este año 2019 no contaba con la transferencia corriente y habitual del Ayuntamiento de Córdoba por importe de 880.000 euros. Que se había denunciado, y esto es muy importante, el convenio colectivo aplicable a final de 2018 y en el 2019 se encontraba en plena negociación. Se habían realizado, que yo conozca, 4 reuniones de la mesa negociadora, y cuando un convenio está denunciado, el propio convenio lo que dice es que queda prorrogado automáticamente hasta que efectivamente se pacte la vigencia de un convenio nuevo, pero la vigencia es la vigencia de las cláusulas normativas, no de las cláusulas obligacionales. Y podíamos entender que la revisión salarial es una cláusula obligacional. Por lo tanto, hasta que no haya convenio nuevo, no había por qué acordar ningún tipo de subida. Esto se une a que en el mes de junio se produce el cambio en la presidencia y en los órganos de gobierno municipales. El nuevo gerente empieza y toma posesión prácticamente a finales del mes de agosto. El comité de empresa que hasta esa fecha había existido se estima que va a variar en ese momento, y se estima porque ya se habían intentado convocar unas elecciones sindicales que en principio tuvieron que esperar al dictado de un laudo y que finalmente se han celebrado y que han motivado además un cambio en la distribución de los cargos de ese comité de empresa, y que las pérdidas a la fecha posterior al mes de agosto y a la fecha de hoy que va a tener SECOSAN, fundamentalmente por el motivo de no haber contado con los ingresos de la transferencia corriente, pues se van a ir a cerca de 900.000 euros. Esa es la realidad. Entonces, ante esa perspectiva, nosotros hemos estado negociando desde el 15 de septiembre con el Partido Popular y con el resto de órganos de gobierno. Hemos estado negociando cuál podía ser la previsión de ingresos para el año que viene. Al día de hoy podemos decir que al menos en el borrador de presupuestos se va a volver al criterio de la transferencia corriente, vamos a contar con ella. Vamos a contar también con una partida suplementaria para incrementos salariales, tanto de 2019 como ya contemplamos un 2% también para el 2020. Y por lo tanto, dentro de ese escenario, al día de hoy lo que podemos decir es que podemos empezar a hablar de subida salarial. Y digo empezar a hablar porque no es tan simple como han querido pintarlo algunos. Es decir, entendemos que el Consejo no tiene una competencia directa para acordar una subida salarial. Aquí estamos ante una sociedad que es una sociedad municipal, que es una sociedad de mercado que tiene un convenio colectivo y que se rige por la negociación colectiva. Por lo tanto, la revisión salarial, igual que los salarios, tienen que acordarse en el seno de esa negociación colectiva, lo cual supone tratar el incremento salarial con los trabajadores, acordarlo,
publicarlo en el boletín oficial de la provincia y posteriormente pagarse. Y todo ello dentro de la legalidad vigente que fiscaliza la intervención. Por lo tanto, no consiste en acordar en este Consejo Extraordinario un incremento salarial, sino la propuesta que yo haré es acordar el techo o el importe de incremento salarial que se propone y que se propone a los negociadores por la parte empresarial para que posteriormente, vía negociación con la comisión paritaria o con la comisión negociadora de convenio, se llegue al acuerdo de la cuantía del salario, se modifiquen las tablas y todo ello sin perjuicio del informe que pediremos a intervención al respecto de si entiende procedente y prudente una subida salarial en un momento dado en el que vamos a tener 900.000 euros de pérdida y no disponemos del suficiente equilibrio presupuestario. Si es cierto, por otro lado, que disponemos de tesorería más que sobrada para absorber estas pérdidas y aún así creo que de tesorería todavía nos quedaría casi 1.100.000 euros una vez que fueran absorbidas, ¿no? Por lo tanto, no existe riesgo ninguno para los trabajadores de que no se les practique el incremento salarial. El incremento salarial estaría topado, el propio convenio colectivo lo dice, que siempre sería como tope máximo el mismo que se le aplica a los funcionarios. En principio nosotros pensamos que podría ser esa la cifra, es decir, no vemos por qué se le va a aplicar una subida diferente a la que se ha aplicado en la gerencia de urbanismo, a la que se ha aplicado en el INTUR, que además se aplicó hace muy pocos días. Y efectivamente pues vamos a proceder de esa manera. ¿Cuál es esa subida? La subida salarial sería un 2,25% desde el día 1 de enero hasta el día 30 de junio y un 0,25% complementario desde el día 1 de julio. Es decir, el primer semestre sería un 2,25%, el segundo semestre sería un 2,50% y al final la media sería un 2,375%, con lo cual no llega al tope del 2,45% que era el que había marcado el gobierno.